Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablarles acerca de nuestro proyecto que se llama Programa de Desarrollo de Aptitudes para Niños y Familiares en Guatemala. Está enfocado en la problemática de la violencia, por lo cual les dejaré con mi compañero Alejandro, que les dará una pequeña introducción del tema. Compañeros, ingeniera, buenos días. Vamos a hablar principalmente en el tema que nos tocó ejecutar como grupo, y este tema es la violencia en Guatemala. Como todos sabemos, Guatemala tiene una cultura de violencia, ya que tanto en los hogares como en las calles vivimos todos los días, en todas las partes, en todas las regiones del país vivimos con violencia, con asaltos, con violaciones, con maltrato infantil, con maltrato hacia la mujer, etcétera. Lastimosamente, este es un problema grande en el país, por lo que es necesario y de manera casi urgente empezar a tratar y erradicar este problema. Siguiente, por favor. El problema de la violencia en Guatemala es muy grande, por lo que nosotros decidimos categorizar en estas diferentes causas más probables y más comunes de la violencia en Guatemala, lo cual es la pobreza, la falta de ética y valores, la ignorancia y la falta de moderación y control. ¿En qué nos afecta la pobreza y cómo afecta la pobreza a la violencia? La pobreza está causada por factores como la desigualdad, las faltas de oportunidades, falta de estudios, y esto genera que aumente la delincuencia, el narcotráfico y buscar la manera de ganarse el dinero, aunque sea de manera ilícita. Está el problema de la falta y ética de valores, ya que el guatemalteco promedio o en muchas regiones del país hay una carencia de estos valores, de esta ética, y por lo tanto hay mucha tendencia a comportarse de manera egoísta o de manera violenta o no pensar en los demás y no nos ponemos en los zapatos de los demás antes de cometer algún acto ilícito o un acto malvado. Está la ignorancia también, ya que en el país no se tiene el conocimiento de las leyes, no se tiene el conocimiento de la penalización y por lo tanto las personas creen que hay mucha libertad y esto lleva a crear crímenes, a generar crímenes y muchas otras cosas que afectan al país. Está la falta también de moderación y control, que es en la que las personas no tienen un autocontrol sobre sí mismas y no hay una educación, hay un hueco en nuestra educación donde no se nos enseña a cómo reaccionar ante el estrés, ante el enojo, ante los problemas, y no hay una cultura para resolver los problemas de manera pacífica como debería ser. Entonces, siguiente, por favor. Esta es una pequeña estadística de las muertes violentas en Guatemala. Como podemos ver, aquí tenemos los años 2017, 18 y 19. De color gris claro podemos ver las muertes de personas menores de 18 años. En color azul, personas de 18 a 30 años. En color gris tenemos personas mayores de 30 años. Y el resto son no identificados. Entonces, como podemos ver, el color azul está marcado fuertemente ahí, ya que esto son las muertes de los jóvenes, las personas jóvenes de 18 a 30 años, son las que más sufren de esta violencia, las que más tienen consecuencias sobre los actos violentos. ¿Por qué razón? Porque desde la niñez y desde la adolescencia, desde el hogar, vienen con problemas educativos, morales, de ética, y por lo tanto estos jóvenes tienden a unirse a pandillas o a unirse en grupos de mala influencia que deciden delinquir, y por lo tanto estas personas, y también que son quizás las más imprudentes también, son las que se atreven a hacer estos tipos de actos y como causa tienen, como causa está la muerte fatal. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, como mencionaba, la violencia en Guatemala es un problema extenso, pero
por dónde podemos comenzar a combatirla. Entonces, como grupo, nos pusimos a pensar sobre cómo podemos empezar a erradicar la violencia en Guatemala. Y no es una tarea fácil porque se requiere de esfuerzos tanto gubernamentales como de los propios ciudadanos de Guatemala. Pero ¿dónde está el origen o cómo podemos hacer que las personas entren en conciencia y dejen de ser violentas? Es aquí donde nosotros empezamos con este tema que nos inspiró de UNICEF, que dice romper el círculo vicioso de la violencia. Todas las niñas, niños y adolescentes protegidos contra todo tipo de violencia en todas partes y siempre. Entonces decidimos actuar desde el inicio, que es desde el hogar, desde la niñez. Queremos implementar conciencia, queremos enseñar valores, queremos enseñar lo que es ética y generar una conciencia en mi país, en los guatemaltecos, desde el inicio, desde el hogar, y poder erradicar, si no es que eliminar esta cultura de violencia que tenemos y que venimos acarreando desde muchos, muchos años. Dejo el uso de la palabra a mi compañera. Ya con esta introducción podemos nosotros justificar el proyecto en base a lo que indica la Organización Mundial de la Salud, ya que ellos identificaron que una de las principales causas de la violencia eran las enfermedades y trastornos mentales en las personas. Esto viene a causa de otras cosas que veremos más adelante. Sin embargo, se consideró esta propuesta viable y factible por análisis de costos, ya que tenía un bajo riesgo social, por el éxito del proyecto y el cual pues vamos a detallar a continuación. Los objetivos del proyecto. Vamos a ver que en el proyecto nuestro objetivo general era proponer un proyecto que resolviera la alta violencia en Guatemala utilizando la metodología SOP, por lo que haremos un análisis de participación, de objetivos, de problemas, un análisis de alternativas entre la planificación estratégica y una evaluación financiera del proyecto para determinar si este es factible y viable. Siguiente, por favor. En el análisis de participación se identificó que existen beneficiarios como lo son las víctimas de violencia, niños sin hogar, personas con heridas o que han sido maltratadas. Y uno de los principales beneficiarios de este proyecto va a ser el gobierno de Guatemala al reducir el índice de violencia en el país. Las instituciones que forman o pueden formar parte de esto y del beneficio que este va a tener van a ser hospitales públicos, privados, centros de atención psicológica. Los cooperantes pueden ser la Organización Mundial de la Salud, organizaciones de las Naciones Unidas, entre otras instituciones que ya trabajan por la violencia en Guatemala. Y entre otros, pues puede ser la población guatemalteca, los visitantes del país, entre otros. A continuación vamos a ver el análisis de problemas. Como ya mencionamos, el problema principal es la alta tasa de violencia en Guatemala. Primero se hizo un análisis de los efectos que esto conlleva y entre ellos podemos ver que está la desconfianza e inseguridad, los problemas psicológicos y trastornos mentales que ocasionan en las personas, la disminución de tasa de vida del país, la mala atención de los hospitales y falta de recursos que viene por causa también de una alta demanda de servicios de salud pública por enfermedades y mala salud, entre otros problemas que pueden incluso generar problemas con otros países. Luego se procedió a hacer un análisis de las causas de este problema y entre ellos encontramos los homicidios, alto índice de violencia juvenil y en el niño, alto maltrato al adulto mayor, entre también altos índices de machismo y discriminación. Como ya se dijo antes, identificamos en varias de estas que las causas podían venir siendo también a raíz de problemas mentales, ¿verdad? Y trastornos mentales que ya traen las personas que han sido maltratadas previamente o que han sido discriminadas, entre otras cosas. Luego se procedió a hacer un análisis de los objetivos.
Y como nuestro objetivo principal, se identificó la baja tasa de violencia en Guatemala. Vemos así en esta diapositiva el árbol de objetivos, en el cual pues identificamos que ya arreglando el problema se pueden hacer cooperaciones con otros países, vamos a disminuir la tasa de suicidios, aumentar la tasa de esperanza de vida, va a haber mejor atención en los servicios de salud y esto puede ser a causa también de bajar la tasa de los maltratos, la tasa de personas con dependencia de sustancias, bajar la tasa de personas que tienen problemas de salud, trastornos mentales y problemas psicológicos. Siguiente, por favor. Entre la discusión de alternativas, como ya se dijo antes, agarramos uno de las causas del problema que en base a la Organización Mundial de la Salud y a nuestro árbol de objetivos habíamos detectado que recurría más y era la baja tasa de enfermedades y trastornos mentales. Entre ellos nosotros hicimos varias alternativas, sin embargo nos dimos cuenta que se dividían principalmente en dos: los programas de prevención a la violencia y los programas de tratamiento y corrección. Nosotros vamos a hacer uno de prevención. Sin embargo, a continuación vamos a decir por qué. Y es que en el análisis de alternativas se escogieron 3 de las principales opciones y se hizo un análisis de si estas eran viables o no, conforme al costo, posibilidad de éxito, costo o beneficio y el horizonte de tiempo, tanto como el riesgo social. Entre ellos, podemos identificar la opción número 2 como la más viable, ya que el costo es menor, la posibilidad de éxito es mayor, el costo-beneficio es bajo, sin embargo, era mejor que el de los demás, el horizonte de tiempo era corto y el riesgo social era bajo. Aquí entonces se determinó la opción 2 como la más viable, ya que tenía los mejores índices y no nos metíamos con un riesgo social muy alto. Siguiente, por favor. Aquí los voy a dejar con mi compañero Darwin. Buenos días, ingeniero y compañeros. Pues también se realizó la matriz de planificación del proyecto, pues establecer estrategias, también indicadores de cómo se van a medir debidas estrategias, también cómo se va a verificar y los supuestos, ¿verdad? Entonces, se tenía, bueno, el objetivo superior que, como se ha mencionado, es que es disminuir la alta violencia en Guatemala, que afecta severamente al país, ¿verdad? ¿Cómo se va a tener o qué indicadores se van a tener? Pues se espera reducir los casos de violencia interpersonal en un 60%, así como disminuir la tasa de homicidios en el país en un 40%. ¿Cómo se va a verificar este objetivo? Pues se van a tener informes estadísticos de violencia de Guatemala, UNICEF, también los registros de homicidios y denuncias por violencia en el Ministerio Público de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles supuestos tenemos para este objetivo? Pues tenemos que hay una formación ética en las personas que hace reconocer que la violencia no es un camino correcto para resolver los problemas, ¿verdad? Al igual que existe persecución criminal hacia personas que utilizan la violencia en el sometimiento de otras. También otro objetivo de desarrollo es debilitar la cultura de violencia que se tiene en el país, porque como sabemos, es una de las principales, digamos, causas que afectan el desarrollo del país. Entonces, otro objetivo es mejorar las condiciones de vida en el país y buscar un mejor futuro para las futuras generaciones del país. Entonces, ¿qué indicadores tenemos para ello? Pues la reducción de la violencia domiciliaria en un 75%, también la reducción de homicidios en el territorio guatemalteco en un 40%, así como la reducción de denuncias por violencia contra la persona. ¿Cómo se va a verificar? Pues mediante los informes estadísticos sobre la violencia contra las niñas de UNICEF
al igual que los informes de denuncias del MP. ¿Y qué supuestos tenemos para este objetivo? Pues que hay una buena formación moral en las personas impartida por sus padres y maestros, así como que hay eficientes sistemas de denuncia y persecución contra los actos de violencia de cualquier tipo. Entonces, el siguiente, por favor. También otro objetivo pues, es identificar causas, las causas más comunes que conllevan a la violencia intrafamiliar entre las personas, crear campañas de concientización que buscan erradicar la cultura de violencia en el país, así como mejorar la calidad de vida de los niños, hombres y mujeres en el país. Entonces, ¿qué indicadores tenemos? Pues la conciencia social, moral y posesión de valores humanos, conocimiento de las personas de valores y ética personal, así como el nivel de confianza de las personas respecto a la sociedad en la que viven. ¿Cómo se va a verificar? Pues los medios de verificación tenemos que los resultados de la atención psicológica de niños y adultos en las diferentes regiones del país, encuestas, percepción de la población y los supuestos que se tienen es de que la organización del proyecto tiene las habilidades y los medios para recopilar la información necesaria para identificar los problemas morales y psicológicos de la población. Al igual que otro supuesto que tenemos es de que existe inversión en el proyecto para poder aumentar su alcance e impacto en las personas del país. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué resultados hay? Pues la identificación de las mayores causas de la violencia, así como se habló mi compañero al principio de la presentación, la generación de contenido para el programa de valores y ética, y así como el alcance e impacto positivo en la población guatemalteca. Acá tenemos pues el porcentaje de participación de los diferentes disparadores de la violencia, pues creación de libros, afiches y cualquier otro medio que informe, ¿verdad? También la reducción de denuncias por violencia y homicidios. Entonces, los supuestos, pues que se tuvo un personal adecuado para la creación de material a entregar en la campaña y se lograron avances con las ONGs para erradicar la violencia. ¿Qué actividades hay? Pues la campaña de concientización en las diferentes regiones del país, la coordinación de las instituciones involucradas en el proyecto y la entrega de material para concientizar a la población, ¿verdad? También se tiene que realizar los análisis de datos sobre la problemática común de las regiones que llegan a la violencia de cualquier tipo y se necesitará inversión monetaria para la impresión y preparación del material a entregar. Y los indicadores, pues, se va a reclutar a las personas idóneas para el estudio y creación de material a entregar para concientizar a la población, así como se mencionó, así como la coordinación de recursos humanos que contará con el personal necesario para la ejecución del proyecto, ¿verdad? Entonces, los dejamos con el siguiente compañero. Buenos días, compañeros e ingeniera. Como siguiente punto tenemos la determinación de los supuestos importantes. Un supuesto, pues como mencionó anteriormente mi compañero en la tabla, se refiere a una causa que conduce a un efecto, pero no tenemos certeza de que es real o de que así sucedió. Entonces, para cada supuesto tenemos varios factores de riesgo que pueden afectarlo. Por ejemplo, para el objetivo superior, tenemos que se tiene como propósito disminuir la alta tasa de violencia en Guatemala y también disminuir la tasa de homicidios en el país. Tenemos un supuesto de que existe una formación ética en las personas que hace reconocer que la violencia no es el camino correcto para resolver problemas. En la tabla que tenemos en la pantalla, mencionamos la relevancia que tiene cada uno de los riesgos de los supuestos. Para cada uno de estos existen 5 ámbitos en los que se pueden ver afectados. Estos son el ámbito financiero, político, social, ambiental y legal. Para este objetivo superior consideramos que aplica solamente un factor de riesgo de tipo social, debido a que este embarca la manera en que las personas se relacionan y resuelven sus problemas. Y al tener una buena educación se les da la oportunidad de que se relacionen mejor entre ellos
y que ellos puedan recapacitar antes de actuar y poder así también comprender que la violencia no es una solución a los problemas. Así se realizó un análisis para cada uno de los supuestos y se le definió los factores de riesgos que aplica cada uno. Ahora los indicadores son aquellos que nos permiten medir el rendimiento. En este caso nos permitiría medir los beneficios y los cambios positivos que se han logrado al ejecutar el proyecto. Algunos de los indicadores ya los mencionó mi compañero también. Consideramos los mejores para guiarnos en nuestros resultados, que serían la reducción de la violencia domiciliar en un 75%, la reducción de homicidios en el territorio guatemalteco en un 40% y la reducción de denuncias por violencia contra la persona y homicidios, entre otros indicadores. La siguiente, por favor. Las fuentes de verificación nos ayudan a monitorear y evaluar los indicadores antes definidos y nos permite hacer una supervisión y evaluación del proyecto. Como fuentes de verificación a las cuales tenemos acceso aquí en Guatemala están el informe estadístico de violencia en Guatemala que realiza UNICEF con datos estadísticos en el cual determinan la violencia general en el país. El Ministerio Público también, debido a que ellos tienen un registro de homicidios y denuncias por violencia. Y de igual forma las encuestas y la percepción de la misma población, porque son ellos los que están expuestos y se ven más afectados y es importante conocer el punto de vista de ellos. La siguiente. Y como siguiente punto tenemos el control de la capacidad de la gerencia del proyecto para garantizar los resultados. En esta tabla tenemos dos clasificaciones en donde el ámbito de responsabilidad es directa y la otra es de los elementos referenciales que necesitan una baja verificación. Esta se relaciona con la matriz de planificación del proyecto. Y los dejo con mi compañera María José. Bueno, el cálculo de cantidades y costos de las actividades individuales. Siguiente, por favor. Bueno, pues se realizó un cronograma, el cual está establecido en 3 años. Pues se estableció los meses donde se tiene el ciclo escolar y como va a abarcar los 22 departamentos, será un mes por departamento, ¿verdad? Entonces, algunas actividades que se tienen, pues va a ser el reclutamiento de personal especializado. ¿Y a qué se quiere llegar? Pues de esta manera, reclutar al personal encargado del análisis de datos, planificación, diseño, ejecución y gestión del proyecto, ¿verdad? Entonces, responsable va a ser dirección de recursos humanos. Pues se calculó un costo que sería 60,000 quetzales, así como otras actividades, pues que será la creación de material educativo para niños y adultos. Pues, ¿qué se busca? La meta sería, pues, crear material educativo para las personas de todas edades y en todos los lenguajes del país. Y el encargado será el Departamento de Comunicaciones y Diseño Audiovisual. Se estimó un costo de 50,000 quetzales. Y otra actividad que se tiene, pues, el desarrollo de actividades presenciales, así como se mencionó, pues la meta será desarrollar todas las actividades en las escuelas y salones municipales de cada departamento. ¿Y quién será el encargado? Pues la dirección ejecutiva y un costo estimado de 3 millones. Entonces, tenemos esas actividades y otras. Les dejo con mi compañera. Bueno, para seguir, una parte importante de nuestro proyecto sería revisar los costos y beneficios que este mismo va a obtener durante 5 años que nosotros planeamos poner en marcha este proyecto. Contamos con una tasa de retorno del 17%. Para nuestra inversión inicial, nosotros consideramos diferentes puntos, entre los cuales está el reclutamiento de personal, el cual está estimado en 60,000 quetzales aproximadamente, la inversión en equipo inmobiliario, el cual redunda los 25,000 quetzales, la planificación va con un monto de 10,000 quetzales, la investigación y el análisis de datos en un monto de 10,000 quetzales y el material educativo, que es nuestro principal objetivo, sería un estimado de 1.500.000 quetzales, para darnos un total en el año cero de inversión de 1.605.000 quetzales. Nosotros contemplamos gastos durante los primeros 5 años de transporte, personal, servicios básicos, gastos legales, capacitación y viáticos.
los cuales van a tener deseamos mantenerlos con el mismo monto durante los 5 años que vamos a ejecutar el proyecto, siendo transporte por 50,000 quetzales, el personal en 1,000,000 de quetzales, que es todo el personal de capacitación, el personal administrativo y diferente personal que servirá para transporte y diferentes actividades. Servicios básicos está en unos 20,000 quetzales, gastos legales dentro de 5,000 quetzales, la capacitación redunda en 10,000 quetzales para el personal inicial y los viáticos redundan en 200,000 quetzales, para darnos un total aproximado durante el primer año hasta el quinto de 1,185,000 quetzales. Dentro de los beneficios que obtendremos en el proyecto, nosotros estimamos que el ingreso fiscal aumentará en 1,500,000 quetzales. De igual forma, la inversión extranjera va a aumentar, puesto que nuestros niveles de violencia van a disminuir, entonces eso va a atraer a diversos empresarios que estarán dispuestos a invertir su dinero en diferentes ámbitos. El turismo aumentará en 2 millones, puesto que los extranjeros van a centrarse más en todo el potencial que tiene el país para poder viajar y dejando un poco de lado los niveles de violencia y las noticias escandalosas que a veces opacan un poco a Guatemala. La reducción de costos de investigación criminal se verá reducida en aproximadamente 150,000 quetzales, puesto que las investigaciones ya no serán necesarias como en años anteriores. De igual forma, la reducción de costos en atención hospitalaria disminuirá en 150,000 quetzales. La reducción de costos en atención psicológica también disminuirá. Esto cabe resaltar que será la reducción de costos de atención psicológica hacia víctimas, puesto que nuestro objetivo realmente está en disminuir a las víctimas. Las cooperaciones internacionales aumentarán en 1,000,000 de quetzales. La reducción de costos en casas hogares también disminuirá, puesto que los homicidios a padres de familia, pues dejan diferentes niños sin hogar, lo cual se verá reducido al disminuir los homicidios. La reducción de costos en centros hospitalarios, en centros de detención, se verá reducido en 100,000 quetzales, puesto que esto ya no será necesario y se verá reducida la población de las cárceles. El total de nuestros beneficios será de 5,600,000 quetzales, luego al culminar nuestros 5 años de ejecución. Para terminar, nuestro análisis económico será un BPN de 754,645 quetzales y un beneficio costo de 1.16. Este proyecto se determinó como factible financieramente, puesto que nuestro indicador beneficio-costo es mayor a 1, por lo cual por cada quetzal que nosotros estamos invirtiendo en el proyecto, veremos como resultado 16 centavos de beneficio. Esto agregándole a los beneficios sociales que realmente son el objetivo del proyecto. Como conclusión, nuestro grupo de trabajo encontró que los beneficiarios del proyecto serán principalmente las mujeres, los niños, adultos mayores y los discapacitados, que vemos como la población más vulnerable de todos los guatemaltecos. La alternativa que se escogió es a través de un programa de desarrollo de aptitudes psicológicas que pueden llevar a personas a cometer actos de violencia. También proponemos atacar la alta tasa de violencia mitigando problemas psicológicos y trastornos mentales. Se disminuye la tasa de violencia a través de actividades de carácter social. El tiempo de realización del proyecto consta de 2 años y abarca a los departamentos del país, llegando casi a la población que es más vulnerable y susceptible a caer en violencia. Como vemos, nuestro análisis anterior fue de 5 años, puesto que se podría volver a
a iniciar todo el proyecto desde el inicio sin los costos de inversión y así reforzar todo lo que se inició los primeros 2 años. Muchas gracias por su atención y nosotros somos el grupo 5. Gracias.